Buen día, respetable público. En este video vamos a hablar acerca de la distribución de Poisson o la distribución de Poisson. La forma correcta de pronunciarlo es la distribución de Poisson, así que nosotros nos estaremos refiriendo a esta distribución de esa manera. Entonces, comenzamos. La teoría nos cuenta que la distribución de Poisson fue propuesta por primera vez por Simeón Poisson en el libro publicado en 1837. Esta distribución es una distribución de probabilidad discreta que nos describe el número de veces que puede ocurrir un evento durante un intervalo específico. Ya sea este intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen, entre otros. Un ejemplo que nos maneja aquí la teoría son las variables de Poisson, el número de llamadas que recibe una central telefónica en un periodo de 1 minuto, número de bacterias en un volumen de 1 litro de agua o el número de fallas en la superficie de una pieza de cerámica rectangular. ¿Qué significa todo esto? Poisson nos dice que un evento va a pasar en un determinado tiempo, área, volumen o un intervalo de medición y este evento puede ocurrir o puede no ocurrir. Entonces, se calcula la probabilidad de que ocurra o no ocurra dicho evento en esta unidad de medida. Entonces, dentro de esto que estamos comentando, nos dice que una distribución de Poisson se cumplen los siguientes supuestos. Nos dice que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido, que es lo que estamos comentando. Y más de lo mismo, el intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Nos dice que X, que es el valor que vamos a estar manejando, es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Y X cumple con ciertos criterios, que son la probabilidad de que ocurra es la misma para cualquiera de los dos intervalos de longitud. Aquí vamos a tener una serie de intervalos, es decir, vamos, por ejemplo, del 1 al 10, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra tal evento? La ocurrencia o no ocurrencia en cualquiera de los intervalos es independiente a la ocurrencia o no ocurrencia de cualquier otro intervalo. ¿Qué significa esto? Que ocurra o que pase un evento es independiente si pasa o no pasa el otro evento. También nos dice que dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Se tiene que ocurrir uno por uno. Y si se cumplen esas condiciones, la variable aleatoria discreta X sigue una distribución de Poisson y podemos aplicar la fórmula de la distribución de Poisson. Entonces, aquí vamos a calcular la probabilidad de que pase un evento sobre un intervalo de tiempo, distancia, área, volumen, entre otros. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El número de clientes que ingresan al supermercado en un día, que ese es el evento. El número de accidentes registrados en una fábrica durante una semana, el número de llamadas que recibe una central telefónica en un periodo determinado en 1 minuto, entre otros. Entonces, vamos a pasar a analizar la fórmula de la distribución de Poisson. La fórmula de la distribución de Poisson es la siguiente, está aquí, que es f de x igual a la probabilidad de que x sea el número que estamos buscando, que es la ocurrencia en un intervalo, es igual a E, donde E viene siendo mi base logarítmica natural o su valor también es de 2.71828. E elevado a la menos media. Aquí tenemos la media de X o el valor esperado. Esto lo vamos a multiplicar por la media, nuevamente, elevado a la X, donde X es la probabilidad de que ocurra, o la probabilidad de ocurrencia en un intervalo, en un determinado unidad de medida, dividido entre X factorial, donde ya hemos visto qué significa factorial en otra clase. Entonces, esta es la fórmula que voy a estar utilizando en la distribución de Poisson, y eso es lo que significa cada literal que la conforma. Entonces pasaremos a realizar un ejemplo de esta distribución. El ejemplo nos dice que los bancos utilizan una distribución de Poisson para modelar el número de veces
que los clientes piden un préstamo por mes. Esto es lo que nos cuenta el ejercicio. Por ejemplo, suponga que un banco determinado tiene un promedio de 3 préstamos cada mes. Nos pide calcular la probabilidad de que el banco otorgue 0, 1, 2, 4 y 5 préstamos al mes. Entonces, el banco en promedio da 3 préstamos por mes, nos pide calcular la probabilidad de la ocurrencia con una distribución de Poisson de que no preste ninguna vez, que preste una vez, 2, 4 o 5 veces al mes. Y la formulita que voy a estar utilizando es esta de aquí abajo, que es la distribución de Poisson. Entonces empezamos a calcular. Se empieza por los datos, siempre. Entonces aquí ponemos datos. Dentro de nuestros datos tenemos una media de 3 préstamos cada mes. Vamos a calcular una X1 de 0 veces, que son lo que nos pide, la primera opción, y tenemos E, que E es nuestra base logarítmica, o también puede ser igual a 2.71828. Okay. Ya que tenemos nuestros datos, los vamos a utilizar en nuestra fórmula. Aquí la tenemos. Entonces, dice que la probabilidad de que X sea igual a 0 es igual a E, lo vamos a estar simplificando con una E, elevado a la menos media, en este caso menos 3, multiplicado por la media, elevado a la X, en este caso a la 0 potencia. Todo esto dividido entre 0 factorial. Continuamos calculando, entonces tenemos que la probabilidad de que X sea igual a 0, vamos a hacer todo paso por paso, va a ser igual a 0.04978. Aquí está. Vamos que ese es el resultado de lo que hicimos en la parte de arriba de la ecuación, dividido entre 0 factorial. 0 factorial es igual a 1. Seguimos continuando. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0 es de 0.04978. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 para poder transformarlo a porcentaje, y la probabilidad de que X sea igual a 0 es igual al 4.978%. Y ya terminaste tu primera probabilidad de Poisson. Aquí tenemos el primer resultado. Vamos a hacer uno más. Entonces, aquí tenemos mis datos nuevamente. Datos. Están los datos. Y tenemos que la media nuevamente es igual a 3. Ahora tenemos una X2, perdóname, de 1. Y tenemos una E, que es mi base logarítmica, que está igual, vale lo mismo, que es 2.71828. ¿Ok? Reemplazamos los datos en la fórmula, entonces tenemos la probabilidad de que X sea igual a 1 es igual a mi base logarítmica elevado a la menos 3 multiplicado por 3 elevado a la 1 que divide a 1 factorial. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 1
es igual a 0.14936 dividido entre el 1 factorial igual a 1 otra vez. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 1 es de 0.14936. Y esto, recuerden que para transformarlo a porcentaje, lo multiplicamos por 100. Entonces, nuevamente, probabilidad de que x sea igual a 1 es igual al 14.936%. ¿Okay? ¿Qué significan estas dos probabilidades que obtuviste? ¿Okay? Déjame cerrar aquí un poquito. Significa que este banco tiene o determina un promedio de 3 préstamos cada mes. Entonces, se pide calcular las probabilidades de que este mes o en un determinado mes se presten 0 préstamos, o sea que no tenga ningún préstamo. La probabilidad de que no tenga ningún préstamo teniendo un promedio de 3 es del 4.978, 5%, si lo quieren redondear. Y la probabilidad de que tenga un préstamo nada más al mes, siguiendo un promedio de 3 aproximadamente, es del 14.936 o 15%, si gustan redondearlo. Entonces, esta distribución nos mide la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado en una medida determinada, en este caso, un mes. Ustedes, como tarea de este video, les toca calcular las veces o la distribución de Poisson para 2, 4 y 5 préstamos al mes. Esa es la tarea que van a tener dentro de esta práctica que hicimos. Entonces, resuélvanlo y si lo quieren comentar, estaría muy cool. Entonces, por mi parte ha sido todo en este video. Espero te haya ayudado a ver lo que es el tema de distribución de Poisson o distribución de Poisson, como a usted le guste llamarlo. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.